La asambleísta de Pachacutic, Gisela Molina, denunció un supuesto atentado en su contra. Pide a la Fiscalía que investigue si las presiones para que vote a favor de la destitución del presidente de la República tienen que ver con un accidente de tránsito que sufrió. Otros legisladores también hablaron de coacción. La legisladora llegó al pleno con cuello ortopédico. Dijo que en su trayecto entre La Maná y La Tacunga sufrió un accidente, que no sospechó nada en un principio, pero que después vinieron sus dudas al recibir un comunicado de la dirigencia indígena de Cotopaxi. Tengo documentación y tengo evidencias que quienes han estado a cargo de eso desde siempre, no desde ahora con las presiones. Es el señor Leonidas Riza y su grupo de poder que se siente muy poderoso y que hoy más que nunca vemos que ya no les importa ni siquiera respetar la vida de los demás. Y asegura que varios de los miembros de su equipo de trabajo aún se recuperan de los golpes y heridas. Hizo reproducir ante el pleno audios de amenazas recibidas previo a que se vote por la destitución del presidente Guillermo Lasso. Ella ahí se abstuvo. Cada provincia tenemos que estar atrás de la casa allanando o también estar pendiente de cada uno de sus asambleístas. Si ellos no votan a favor de destitución de este gobierno criminal. Eso tendrá que investigar la Fiscalía, no vaya a ser que asimismo sea un autoatentado para culpar a los dirigentes nacionales. Sin embargo, en el legislativo recordaron que otros asambleístas también fueron presionados para votar a favor de la destitución, con llamadas y hasta con manifestaciones a la puerta de sus casas. Pero mi familia, mi esposa, mis hijas sufrieron prácticamente un tremendo susto. Era con la forma de tratar de que nosotros cambiemos la votación. La Fiscalía tiene otros casos denunciados por este tipo de intimidación. Y aunque dice que en el caso de Molina aún no reciben denuncia, abrió la investigación por el accidente de oficio. Hoy arrancan las mesas de diálogo y las expectativas son altas, quizás demasiado altas, porque la protesta de junio por parte de algunos sectores ha sido leída como una reacción coyuntural y resulta que los problemas de exclusión, inequidad y distribución desigual de la riqueza son sin duda estructurales. Vamos a conversar sobre esto con el economista Alberto Acosta Espinosa, exministro de Energía y Minas, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Buenos días, economista, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenny. Para mí es un gusto estar nuevamente después de tanto tiempo en Contacto Directo. Para nosotros también contar con su aporte. Usted recordaba en un artículo que escribió en enero que en agosto de este año se cumplen 50 años del zarpe del buque tanque Ana Cortés de la Texaco con el primer cargamento de crudo oriente. Y en paralelo a la historia petrolera del país, son 50 años también de una desigual distribución de esa riqueza. ¿Cómo se lo resuelve, economista? Hay quienes dicen, no se lo hizo en 10 años de correísmo y ahora, bueno, ha pasado solo un año de gobierno, pero en este régimen aparentemente tampoco hay señales de aquello y por eso las movilizaciones de junio. A su criterio, ¿cuál es la salida? La salida es abrir la puerta a un cambio trascendental en nuestra sociedad, empezando por entender que la economía tiene que estar al servicio de los seres humanos. Hay que cumplir todas esas demandas de educación, de salud, de vivienda, de seguridad ciudadana, que surgen desde lo más profundo de la sociedad ecuatoriana y no estar atento únicamente a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. En los últimos años hemos visto que las presiones del Fondo Monetario Internacional han caracterizado el manejo de la política económica. No nos olvidemos, Lenny, que durante lo más duro, complicado de la pandemia, marzo, abril del año 2020, cuando la gente caía muerta en las calles, literalmente muerta en las calles de la ciudad de Guayaquil, el gobierno de Lenín Moreno prefería atender las exigencias de los acreedores de la deuda externa para suscribir un tratado con el Fondo Monetario Internacional y no se destinaban recursos para la salud. Y esa tendencia se mantiene incluso con el actual gobierno. Es cierto, el actual gobierno no es responsable de los problemas estructurales, ni siquiera de los problemas de los últimos años, pero este gobierno ha demostrado una enorme indolencia frente a la gravedad de la situación, porque los problemas se agudizaron con la pandemia y la respuesta del gobierno es totalmente insatisfactoria. No ha dado respuestas más allá del tema de la vacunación, a la cuestión de la salud, a la cuestión de la educación. Y el problema de fondo es aún mucho más grave cuando constatamos que tenemos recursos económicos.
Hay una reserva monetaria internacional que bordea los 10.000 millones de dólares. Hay ingresos extraordinarios provenientes de los elevados precios del petróleo y tenemos también recaudaciones tributarias hasta el mes de abril y mayo que fueron sumamente elevadas, récord a nivel histórico en el país. En ese contexto, la falta de sensibilidad de este gobierno, que ni siquiera tuvo la capacidad para abrir la puerta al diálogo de forma oportuna, ha llevado a esta dura situación. Pero no nos olvidemos, la Amazonía ecuatoriana sigue siendo tratada como nuestra periferia. Nosotros somos un país periférico, atado a los vaivenes del mercado mundial, pero nuestra Amazonía es nuestra periferia y ahí son 50 años de abandono, de destrucción y de explotación de recursos que han agudizado las condiciones de vida de esa región en el país. Ese es un tema que tenemos que asumir con enorme responsabilidad, justamente cuando estamos cumpliendo 50 años de exportar petróleo y creemos que ampliar la frontera petrolera va a resolver los problemas y creemos que cuando el petróleo se acabe, la minería va a ser la solución. No, señores, la minería no solo que va a generar problemas sociales y ambientales, sino que es una verdadera estafa económica. Economista, el subsidio a los combustibles que se plantea como solución es regresivo e ineficiente. Por cada dólar de ese subsidio que recibe el quintil más pobre, los otros quintiles reciben más de 12 dólares. Ahora, desde la perspectiva presupuestaria, el subsidio a los combustibles supera los presupuestos de salud, de educación. Y por ello le pregunto, ¿se tienen que mantener? Bueno, el tema de los subsidios en el Ecuador ha sido un asunto que nos ha complicado la vida y no hemos tenido la capacidad como sociedad para dar una respuesta integral. Hay quienes nos dicen que es necesario que los precios de los combustibles se transparenten y que tengamos un esquema que nos ayude a resolver inclusive los temas sociales y los temas ambientales, porque se reduciría el consumo de los combustibles, de los hidrocarburos, eso sería beneficioso para la naturaleza, y por otro lado se podrían obtener mayores recursos para la inversión social. Esa es una lectura que a mi modo de ver descuida una realidad profunda. Los precios de los combustibles constituyen un elemento fundamental en la estructura de costo de producción, de transporte, el mismo costo de la vida. Y si bien es cierto que hay una distribución inequitativa de ese subsidio, lo más probable es que si se elimina ese subsidio, los problemas para los sectores populares y para las clases medias serán mayores. Por lo tanto, hay que abrir la puerta a una discusión seria. Ya es hora. 50 años de exportar petróleo, 40 años de discutir el tema y no tenemos una salida adecuada. Economista, hay que focalizarlo y hay que tener elementos que nos permitan racionalizar el uso de los hidrocarburos que se están terminando y que ocasionan graves problemas ambientales. En este espacio han señalado algunos economistas que el monto que representan esos 15 centavos de disminución del precio de los combustibles bien pudo haber sido una ayuda directa, que duplicar el bono de desarrollo humano, señalan unos, otros refieren a la posibilidad de crear un bono para estudiantes de las zonas rurales del país a fin de desincentivar la deserción y complementar aquello con programas de becas adecuadamente financiados. ¿Cuál es su opinión, economista, sobre esto? Bueno, todas estas opciones habría que discutirlas, pero primero reconozcamos la realidad alrededor de los precios de los combustibles. El primer punto que necesitamos, a mi juicio, es conocer si hay o no subsidios. Tengamos el punto de partida de que el Ecuador importa derivados de petróleo porque no tiene la suficiente capacidad de refinación. Este es un punto medular. Esos derivados que se importan tienen un precio más alto, entonces habría que calcular si hay ahí o no un subsidio. De hecho, no hay de ninguna manera un subsidio entre el precio de venta de los derivados de petróleo como la gasolina y el costo de refinación en la refinería de Esmeraldas y en las otras refinerías. Ahí no hay subsidio alguno. Y entonces, en ese escenario, creería yo que si entramos con esa definición, lo que significa el subsidio o no existe o no es muy alto. El problema aquí surge cuando se incorpora aquella definición del costo de oportunidad, que nosotros deberíamos vender ese petróleo en el exterior para obtener los recursos y con esos recursos resolver los problemas sociales, parte de los problemas sociales. Pero no nos olvidemos que no se va a eliminar aquello de que necesitamos importar derivados de petróleo. O sea, que tendremos todavía que importar derivados de petróleo y esa salida de divisas no va a ser superada. Y un problema adicional, no hemos tomado en cuenta el precio,
la elasticidad del precio de la gasolina. El hecho de que suba el precio de la gasolina o del diésel no significa que va a disminuir el consumo. Lo que va a provocar es un incremento en los costos de transporte, un incremento en los costos de producción, un incremento en el costo de la vida en general. Y entonces esa realidad se traslada a los sectores medios y a los sectores populares. La salida es establecer un mecanismo que nos garantice la focalización de los subsidios. Eso pasa, Lenin, a mi juicio, por diagnosticar con claridad la situación actual de los subsidios energéticos en el país. Hagamos un ejercicio de transparencia. Luego abramos la puerta a una estrategia de transición energética donde los precios de los energéticos y los subsidios a los combustibles sirvan de una herramienta para incentivar dicha transición. Y luego habrá que priorizar el transporte público y de mercancías con un subsidio adecuado y, por supuesto, el transporte público en las ciudades que tienen que mantener tarifas bajas. Mire lo que está pasando en otros países, Lenin. Yo no quiero comparar ni sacar conclusiones mecanicistas y lineales, que sería un error. En Alemania, por ejemplo, ante el incremento de los precios del petróleo, ¿qué decisión se tomó? Reducir los precios de la gasolina y de los combustibles, disminuyendo los impuestos y adicionalmente estableciendo un ticket de transporte público que cuesta al mes 9 euros, es decir, menos de $10 al mes para moverse en todo el sistema de transporte público alemán, excepto en los trenes de alta velocidad. Medidas alternativas existen. Nosotros deberíamos simultáneamente, al subsidiar el transporte público, masificar el uso del transporte público. La solución no es tener más vehículos eléctricos, sino un sistema de transporte público masivo, eficiente y subsidiado, como sucede en otras partes. Les voy a dar otro ejemplo. En Viena, la capital de Austria, más del 50% de los hogares ya no tiene automóvil. Ya no necesita automóvil, porque el transporte público es de calidad y subsidiado. Economista. Entonces, la necesidad de este rato es focalizar los subsidios para cada uno de los vehículos por capacidad lógica para hacerlo. Y mientras tanto, se podría hacer un asunto que quienes tienen vehículos de alta gama o vehículos caros contribuyan con un aporte especial para la transición energética, más allá de la matriculación de los vehículos. Economista, ahora sí, usted dice la focalización de los subsidios debe ser urgente, pero de esa urgencia se viene hablando desde hace 30 años y lamentablemente no se toma la decisión de cambiar el esquema. Pero es solo una parte del problema ese. Hay otro, sin duda, mucho más grave y mucho más urgente, porque en la población indígena, según la Carta Económica de Cordes, la pobreza por ingresos, la pobreza multidimensional, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, afecta a más del 50%. La pobreza multidimensional sobrepasa el 70%, en 73% se ubica. ¿Y cuáles son, economista, los cambios que deben ocurrir, no en un gobierno, sino en un país, para revertir esta situación que es a todas luces injusta? Antes de abordar esta pregunta que me parece fundamental, quisiera solo señalar que llevamos 40 años discutiendo el tema de los subsidios. Personalmente escribí un artículo en la revista energética de la Organización Latinoamericana de Energía en el año 1982. Y como sociedad no hemos podido resolver eso. Por eso creo yo que ahora estas mesas de diálogo que abordan este tema pueden abrir la puerta a encontrar una solución que nos permita focalizar los subsidios a los combustibles si esto realmente existe. En relación a la pregunta, esto es una cuestión de fondo. Ahí tenemos una realidad lacerante, no solo de la pobreza, de la pobreza extrema, de la pobreza multidimensional, de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que es enorme en el agro, en el campo, y que afecta más a los sectores indígenas, sino que tenemos también una situación de desnutrición crónica infantil que afecta en el país al 27% de la niñez de menos de 5 años, al 38% en el campo, y hay cantones de población indígena que superan el 50% y hasta el 62%, como acontece en la provincia de Chimborazo. ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, dar una atención adecuada al agro. El acceso a la tierra tiene que estar asegurado para los campesinos y campesinas. El acceso al agua, el acceso a los mercados, el acceso a los créditos,
a tecnologías adecuadas, considerando que el campesinado es el que alimenta al país en un 60, en un 65%. Y tenemos que ayudar a que se recupere sobre todo las respuestas de esa economía campesina que les aseguraban antes la posibilidad de autoabastecimiento. Con la lógica de mercado, muchos campesinos se especializaron en muy pocos productos, inclusive en un solo producto. Cuando esos productos tienen problemas de comercialización, sus posibilidades de acceder a otros alimentos están negadas. Y en ese sentido, no nos olvidemos que el ingreso promedio de un campesino o de una campesina, en muchos casos no supera los $200 al mes. Es preciso entonces abrir la puerta a una profunda reforma del sector agrario, redistribuir la tierra, redistribuir el agua, créditos y acceso a los mercados, garantizando la soberanía alimentaria, que es algo que no se hace en forma clara y profunda en nuestro país. Alberto Acosta Espinosa, gracias, economista, por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Se nos quedan un montón de temas en el tintero. Con toda seguridad tendremos otra oportunidad para dialogar. Muchas gracias. Gracias a usted.